Hola, soy Héctor Quiroga respondiendo las preguntas que me dejaron en el Facebook Live anterior. Por favor, no olviden dejar su pregunta y también compartir y seguirnos en las redes sociales. Gracias. El día de hoy quiero hablar acerca de qué pasa cuando nosotros nos habla un oficial de la ley, qué pasa cuando nos llama un policía y nos quiere hacer preguntas. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tienen que saber es que realmente hablar con un policía usualmente no es una buena idea. Realmente tienen ustedes que hablar con un abogado criminalista que pueda realmente responderle a este policía. Si les dicen a ustedes, vengan a la estación, tenemos algunas preguntas, si no tienen una orden de arresto, realmente ellos no tienen la jurisdicción para ir a tomar a la persona, pero usualmente son ese tipo de preguntas, ese tipo de respuestas, ese tipo de confusiones que nos hacen, que nos pueden traer problemas muy grandes. Entonces, por favor, siempre consulten antes de ir a tener una entrevista con un agente de la ley, porque esta misma confesión, esta misma declaración que ellos toman es la misma evidencia que van a usar en contra de nosotros. La pregunta del día de hoy es, abogado, yo tengo una visa U y quiero arreglar, pero me reconcilié con el padre de mis hijos. ¿Puedo de todas formas arreglar? Muchas gracias. Muchas gracias por esto. No me dice y asumo que la pregunta quiere decir que el padre de los hijos fue el atacante y fue por eso que la visa fue dada. Si no es así, se puede casar sin ningún problema. La visa 1 precluye un matrimonio. Sin embargo, sí hay problemitas un poco si la persona se casa o se reconcilia con el atacante. Digamos que fue víctima de un crimen violento y por intermedio del crimen violento esto puede dar algún tipo de problema. Entonces, ¿cómo se puede realmente establecer esto? Entonces, la visa U no dice si se tiene que reconciliar o no. Dice, somos víctimas de un crimen violento, que es un crimen serio, que califica el crimen, es serio, y que nosotros ayudemos a esto, ayudemos a que la persona sea llevada a la justicia. Si nosotros tenemos esos elementos y el crimen es certificado, en teoría pues tenemos todas las bases para arreglar. De todas formas no es consistente que nos digan a nosotros si se va a poder o no se va a poder o cómo se va a llevar. Entonces, legalmente no es así, pero en momentos de las entrevistas, en momentos de someter las aplicaciones, en momentos de llevar este tipo de cosas, lo pueden hacer. Usualmente no hay una entrevista en la visa U, pero si la llega a ver es porque de pronto ellos piensan que de pronto hay algún tipo de fraude. Entonces, por ahí nos van a preguntar usted por qué se reconcilió con la persona y van a mirar exactamente si de pronto hubo algún tipo de fraude. Entonces, sí lo van a mirar más, pero como tal no es una situación que nos vaya a descalificar, ¿no? Me hacen muchas preguntas con respecto a la visa humanitaria que me dicen, ¿qué es la visa humanitaria? La visa humanitaria es como si fuera una visa de turista, simplemente es para venir a visitar, de pronto a visitar a un enfermo, de pronto ayudar a una persona, de pronto a un entierro, o sea, es una cosa emergente que tiene que pasar ya. La visa humanitaria existe porque por teoría no podemos esperar a la visa de turista. Es decir, sabemos que la visa de turista se va a demorar 6 meses, 8 meses, pues de aquí a allá la persona ya no existe, ya de pronto ha fallecido desafortunadamente, o ya el entierro ha pasado, pues ya realmente no hay nada de necesidad. Entonces no tenemos el tiempo de espera, entonces podemos pedir una visa humanitaria. Este proceso se hace usualmente en la frontera, es decir, vamos hasta la frontera de los Estados Unidos, hasta el borde de los Estados Unidos, y es ahí en la garita que decimos quiero pedir una visa humanitaria y voy a presentar los documentos del médico, los documentos de la emergencia, y es ahí lo cual ellos dicen sí o no. Es simplemente un permiso de entrada, es un permiso de entrada por un periodo de tiempo, no es un periodo, esto no quiere decir que la persona pueda entrar a trabajar o estar ahí. Entonces la visa humanitaria es realmente como una cosa que primero no la dan mucho, el riesgo es que podemos ir hasta la frontera y nos devuelvan, ¿sí? Tiene ciertas cosas, pero no es tan fácil y tenemos que documentar que no pudimos realmente ir por una visa de turista. Entonces, si pedimos la visa de turista y nos la niegan y ya nos vamos a ir por la visa humanitaria, pues nos van a negar porque van a decir, no, pero pues este análisis legal ya lo vimos, ya lo evaluamos y la verdad fue un no. Me preguntan, abogado, yo tengo una convicción por tener droga, una pipa, ¿puedo yo de todas formas arreglar? Muchas gracias. El tipo tiene una pipa de droga. Entonces,
puedo arreglar la residencia? Porque es importante que analicemos esta pregunta despacio, es porque recordemos que hay dos estatutos de la ley. Está el estatuto 217, la sección 217 que habla de la inadmisibilidad. Está el estatuto 212 que habla de la deportabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si ya es admitido de los Estados Unidos, es decir, entró, tiene una visa y entró con visa, ciertos estatutos de inadmisibilidad van a aplicar. Si ya estamos adentro y tenemos una, digamos ya somos residentes y vamos a aplicar para la ciudadanía, el artículo 212 es el que va a aplicar. De todas formas, tenemos que decir esto, llevarlo un poco, con un poco de delicadeza, porque la droga, lo que dice la ley es que no podemos tener algún tipo de sustancia ilegal. Obviamente una pipa no es una sustancia, sino una cosa, no está definido en el estatuto como una droga como tal, como digamos la cocaína, el crack, la heroína, que ya están definidas, sino estamos hablando de una pipa como tal. ¿Qué pasa? Esta pipa puede o no puede tener algún tipo de sustancia que lo tenga. Entonces, si no tiene algún tipo de sustancia, no me parece a mí que sea suficiente. Sin embargo, tienen que saber que esto depende de los circuitos federales de cada ley. Cada circuito, y nosotros vimos en el circuito 9, pero hay otros circuitos que también pueden establecer esto. Te pueden decir que de pronto la pipa sí es suficiente. Entonces, es un caso supremamente difícil. Me parece importante que tienen que hablar con un abogado que realmente mire el récord, que realmente lo estudie, porque si no lo estudiamos de pronto no se puede, por ahí no va a estar. Entonces vamos a mirar exactamente por dónde es que nos podemos meter y cómo se puede hacer. La pregunta de hoy es, bueno, abogado, ¿cuándo puedo yo realmente aplicar para la ciudadanía? ¿En 3 años o en 5 años? Muchas gracias. Bueno, no me dice la pregunta exactamente tu condición. La ciudadanía se puede aplicar en diferentes tiempos dependiendo de cómo adquirimos la residencia. Entonces recordemos que para pedir la ciudadanía, primero tenemos que ser residente de los Estados Unidos, así sea por 1 minuto. Es importante. ¿Por qué? Porque a veces si somos hijos de ciudadanos, primero nos hacemos residente y ahí en ese momento somos automáticamente ciudadanos. Entonces es un proceso que hay que mirarlo detenidamente. Pero sucintamente, si tú adquieres la residencia por intermedio de un matrimonio con un ciudadano y estás viviendo con el ciudadano por más de 3 años, puedes aplicar a los 36 meses. Si adquiriste la residencia por otros medios, no estás casado con un ciudadano, la adquiriste por intermedio de los hijos, la puedes adquirir a los 5 años. Entonces depende del matrimonio o no. Y si están en las Fuerzas Armadas, a veces es un proceso que por intermedio de las Fuerzas Armadas lo pueden adelantar bastante, que puede ser a veces en 90 días, ¿no? Entonces hay diferentes tiempos en diferentes fases, pero usualmente las personas se confunden, como me dice esta pregunta, en el 3 y 5 años, dependiendo del matrimonio con un ciudadano. Bueno, el día de hoy me preguntan, abogado, yo fui víctima de violencia doméstica, pero yo también cometí violencia doméstica y tengo miedo de aplicar para la visa U por mi convicción. Muchas gracias. Bueno, pues es una bonita pregunta y de todas formas, recordemos que la visa U no nos dice a nosotros que tenemos que tener un récord limpio. También tenemos que saber que la visa U igualmente nos da un perdón especial que perdona las entradas, las salidas, a veces puede perdonar incluso hasta cosas muy serias como una deportación, dependiendo de las circunstancias. Entonces, sí va a hacer que tengamos un problemita más grande con el perdón. Vamos a mirar que nos perdonen, ¿no? Entonces, podemos ser víctimas y podemos aplicar para este perdón, pero no automáticamente nos descalifica. El hecho de que nosotros hayamos cometido violencia doméstica no nos descalifica a nosotros para aplicar para la visa U. Y usualmente, dependiendo de las circunstancias, tenemos que saber que la violencia doméstica es así, ¿no? Es un ciclo de abuso en el cual las personas se atacan entre ellos, tienen peleas y a veces es así, en donde las dos partes tienen algún tipo de cargos. Me parece importante que lo conozcamos, que lo sepamos y que el hecho de que tengamos violencia doméstica nosotros no quiere decir que nos descalifiquen. Sí, obviamente va a ser el caso un poquitico más difícil, ¿no? Un caso con una violencia doméstica es más fácil que un caso sin violencia doméstica, pero no nos descalifica. Y me parece importante la pregunta porque a veces esto sucede, ¿no? En los mismos ciclos de violencia, una persona puede atacar a una persona, otra persona retalia y ahí es en donde hay. Entonces no es una descalificación automática. Abogado, fui abusada hace 3 años.
¿Cómo puedo hacer en este caso? Yo hice la denuncia y todo quedó apuntado, pero todo quedó ahí. Gracias. La ley no dice que ningún tipo de caso sea que caduque o expire simplemente por el tiempo. Pueden ser crímenes hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo que puede dar mucha dificultad en el proceso es la evidencia. ¿Qué pasó? Todo quedó apuntado, bueno, eso es muy bueno porque hay evidencia, pero a veces los mismos policías borran las bases de datos cada 5 años, cada 10 años, eso es un problema. Hace 3 años no se fue mucho tiempo, pero queremos saber por qué quedó eso ahí. A veces con los problemas de violencia doméstica las personas meten los cargos, pero después los quitan. Si la persona quita los cargos, puede completamente destruir su proceso, entonces hay que mirar exactamente por qué quedó ahí. Ella me dice que fue abusada, pero no dice abusada cómo ni por quién, entonces es importante mirar. Me dicen, abogado Quiroga, estoy a la espera de un perdón I-601A. En el caso de que nieguen mi perdón, van a iniciar proceso de deportación inmediatamente. Muchas gracias. Gracias, bonita pregunta. Mira, es improbable que eso pase. Muy improbable por decir que no, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque pues no lo he visto. En todo el tiempo que yo llevo ejerciendo, nunca he visto que porque nos nieguen un perdón a nosotros nos vayan a sacar de esta forma. Entonces me parece importante que sepas que tienes que calmarte primero que todo. Los perdones se demoran. Ahora, para todas las personas que están escuchando, ¿qué es el I-601A del que ella está hablando? Ella está hablando del perdón de presencia indocumentada. Es un perdón provisional, simplemente está hablando de la presencia indocumentada y tiene una presencia indocumentada y está haciendo que la perdonen. Ahora, hay ciertos casos que cuando nos los niegan, de pronto sí nos ponen en un proceso de deportación y eso ya podría ser después, pero usualmente no es el perdón, porque a veces niegan el perdón y se somete a otro perdón. Entonces, en este momento pienso que estás tranquila, que no debes de realmente preocuparte por eso, pero me parece importante que hagas una consulta y que mires por qué se está demorando el perdón. Los perdones se demoran cierto tiempo, son demorados, pero también tienen su esto que podemos nosotros enviarle al gobierno algún tipo de empujoncito para que lo haga. Me dicen el día de hoy, me dicen, abogado, buen día, tengo un asalto en mi récord, ¿puedo aplicar para un perdón o no puedo hacer nada? Gracias. Un asalto en el récord, bueno, tenemos un asalto, cometimos un error y tuvo una convicción, digamos así, fue una convicción o él se declaró culpable a un asalto. Esto puede ser perdonado. Sí, depende de quién te pide. Recordamos, si nos pide un hijo, si nos pide un cónyuge, si nos piden los padres. La pregunta es, ¿hay perdón? Solamente hay perdones por algún tipo de conducta criminal. Recordemos que si fuimos de todas formas juzgados o nos declaramos culpables porque hubo una conducta criminal, podemos nosotros pedirla y que nos den a nosotros una resolución por intermedio de un perdón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que los perdones son a discreción, es decir, lo pueden dar o no lo pueden dar, pero que usualmente un perdón bien documentado, un perdón bien mostrado, sobre todo por, digamos, cosas que pasaron hace mucho tiempo, pueden ayudar bastante. La fecha de cuándo pasó, qué evidencia fue, ese tipo de cosas y sobre todo la condición actual digamos, la familia, ¿no? Un ciudadano, un residente, ¿cómo les afectaría a ellos si nosotros no estamos aquí en Estados Unidos? Bueno, muchas gracias a todos, por favor, compartan. Abogado Quiroga, aconsejo que hagas una consulta lo más pronto posible para saber si calificas para ese perdón o si realmente el historial es suficientemente grande y largo en el cual no se puede hacer. Muchas gracias a todos, una vez más, Abogado Quiroga, todas las redes sociales, compartan, hasta la próxima.